edición de la Tecnocápsula. Les saluda Maybel Di Martino, @Maybel Díaz, si me encuentran en todas las plataformas digitales. Hoy, como siempre digo, muy bien acompañado. Gracias. De los muchachos para hablar de un tema que puede generar mucha polémica. De hecho, como nos gusta a nosotros aquí debatir en La Tisana, temas relacionados evidentemente con el mundo de la tecnología. Y voy a arrancar para entrar en materia, muchachos, haciéndole una pregunta. Si viene alguien en este momento que, bueno, lo vamos a castear para ver si entra al equipo de La Tisana, y es una persona con un doctorado y con muchos estudios académicos, con mucha academia, pero viene por otro lado otra persona que de pronto, bueno, se graduó, tiene un TCU, sin desestimar, evidentemente, pero tiene una habilidad comunicativa muy grande, tiene una facilidad de resolver. ¿Quién creen ustedes que tienen más oportunidades de quedarse con el puesto laboral? Obviamente entendiendo todo el entorno social y el entorno tecnológico que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Teresa? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que muchas veces la actitud y la aptitud valen mucho más que de repente un título universitario. Si una persona tiene talento y lo sabe demostrar, pues no hace falta de repente. Yo aquí es donde siempre establezco un gran depende. Okay. Porque yo creo que siempre va a depender del contexto, de la situación. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en el área de la medicina, evidentemente la mayor cantidad de estudios, pero doctorados podría... específicamente Claro, para en la Tisana. Tisana, pero yo pongo el depende porque a veces generalizar suele ser un error y yo creo que eso es de donde puede partir esta conversación. Por ejemplo, para la Tisana, evidentemente, este es un programa donde nosotros debemos comunicar, debemos empatizar y conectar con la audiencia y evidentemente eso no te lo da la universidad, eso no te lo da... O sea, esa empatía de... Tú puedes tener la teoría, pero llevarlo a la práctica a veces puede ser un don que viene contigo incluso correcto. de nacimiento. Es correcto. Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Para un poco introducir el tema. Tiene que ver con unas declaraciones que hizo el director general de OpenAI en este momento, se llama Nick Turley, y en el podcast de OpenAI, porque ellos tienen un podcast donde comunican muchas cosas, dijo que, digamos que para una persona ser contratada por OpenAI, que es una de las empresas de tecnología hoy por hoy más importantes del mundo, ellos toman más en cuenta eso, habilidades blandas como la comunicación, facilidad para resolver problemas, que una persona que venga con un doctorado. Esto, obviamente, enmarcado en lo que ellos están solicitando, pudiese parecer, bueno, una ventaja, ¿no?, dentro de ciertos puntos de vista. Sin embargo, ha generado mucho revuelo porque cuando un poco llevamos esto a otros aspectos de la vida cotidiana y entendemos que hay también muchísima gente que está perdiendo sus puestos de trabajo por ser reemplazados por inteligencias artificiales. OpenAI es la empresa, yo me atrevo a decir que es la más importante del desarrollo de inteligencia artificial en este momento, y plantea entonces un debate importante cuando hablamos de los procesos de formación. Hoy por hoy hay mucha gente que asegura que la academia como proceso de formación está quedando un poco obsoleta en relación al avance de la tecnología, y creo que esa es una de las principales cosas que hay que evaluar dentro del sistema educativo. ¿Qué tanto están incorporando tecnología dentro de las aulas de clase y qué tan favorable puede ser eso para desarrollar esas llamadas habilidades blandas? Porque realmente cuando comenzamos a utilizar tanto la tecnología o a utilizarla para quizás facilitarnos ciertos aspectos de nuestro aprendizaje, podemos ir perdiendo a la vez esa capacidad analítica, esos procesos de desarrollo mental que nos hacen falta además para resolver en nuestro día a día. Y justamente quería traerles este tema a colación porque hace apenas un par de meses se hizo viral en TikTok el caso de una profesora en Estados Unidos que renunció a su cargo, y de hecho renunció a la docencia. Dijo que más nunca iba a dar clase porque los alumnos están perdiendo la capacidad de razonar debido a la utilización de la tecnología. Se generó un gran debate en TikTok, la gente planteando la posibilidad de que se reincorporara con ciertos elementos, pero justamente ese planteamiento es lo que crea ese gran debate. ¿Hasta qué punto realmente le vamos a sacar provecho a la tecnología para utilizarla como herramienta que nos beneficie realmente, ¿no? Y creo que ahí es donde se plantea todo el debate y todo ese tema ético, moral, en el que tú dices, bueno, esto nos está perjudicando, realmente nos está beneficiando. Claro, llegó un punto hacia los 90 donde empieza a surgir herramientas como el Internet, por ejemplo. Al final hoy terminan siendo algo demasiado cotidiano. Igual va a pasar con estas herramientas de inteligencia artificial. Van a convertirse en algo no solamente indispensable, sino presente de por sí, ya de manera implícita en nuestra vida. El tema de separar, por ejemplo, que si un título o no tener estudios en lo absoluto, pero tener estas habilidades, yo creo que hay que más bien entender que cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier pasión
o habilidad que tú tengas, la puedes desarrollar o potenciar muchísimo más a través de estas herramientas. Y es una de las cosas que podemos nosotros entender desde este punto, porque hay personas que siguen teniendo demasiado miedo a la inteligencia artificial. Siguen Absolutamente. como todavía con ese escepticismo de, no, ya va, espérate, es que esto va a quitar empleos. No, señores, o sea, esto está en una fase todavía de entendimiento, de comprensión, pero va a llegar la fase de la normalidad sobre esto y va a simplemente estar y fíjate como una que computadora. entre los comentarios que yo estuve chequeando después de la publicación, había gente que planteaba este dilema de, y también eso nos hace pensar en el impacto que tienen a través de las redes sociales, sobre todo estas personas que tienen altos cargos, porque ella decía, ¿acaso tú sabes la cantidad o el porcentaje de abandono escolar que hay en este momento? Ella lo planteaba en Estados Unidos porque son de allá, y qué tanto puede reforzar ese abandono lo que tú estás diciendo. Y uno dice, wow, es cierto, hay un alto porcentaje de personas que comienzan a estudiar una carrera determinada y no la terminan. ¿Por qué abandonan esa carrera? Si alguien que de pronto está a punto de abandonar escucha ese comentario y dice, ah, no, pero entonces yo voy a dejar esto así. Es como potenciar o aumentar ese porcentaje de abandono escolar o de abandono de carreras universitarias, ¿no? Pero fíjate, Mabel, o sea, es que yo quiero plantear una situación un poco más política, porque esto está ocurriendo hacia incluso el occidente, estamos hablando de Estados Unidos, incluso Latinoamérica, pero ¿por qué en Asia, en países como China, en Corea del Sur, por ejemplo, esto no ocurre? O sea, la educación sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad coreana, china, bueno, en general del continente asiático. ¿Por qué es así? Porque el contenido que ellos consumen a través de sus cuentas de TikTok no es el mismo contenido que se consume en Estados Unidos o en Latinoamérica o hacia el occidente. Entonces también estamos hablando de una competencia un poco suave e implícita que está habiendo entre los países por tomar bueno, el desarrollo o por ver quién es la potencia. Y evidentemente nosotros, por ejemplo, como una potencia económica, si yo empiezo a habilitar de alguna manera las bases que son las nuevas generaciones, sus estudios y sus metas, las empiezo a habilitar con contenido que vamos a entender que en muchos casos es basura, evidentemente voy debilitando las bases de una potencia, por ejemplo, como los Estados Unidos. Entonces ahí estamos hablando de temas políticos también, pero esos son aguas bastante profundas. Sí, total. Teresa quería decir algo. No, básicamente yo quería como que aterrizar un poco el tema, porque claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, tecnología y computadoras, entiendo que la computadora ya para todo el mundo es algo que incluso tenemos el alcance de un clic todo en nuestro teléfono, o sea, de manera móvil, que lo podemos utilizar donde sea que estemos. Pero a ver, cuando hablamos de lo que es la educación, a mí me parece que esto se define con el refrán de toda la vida, que es que las oportunidades son la suerte junto con la preparación. Así es. Entonces, a ver, sí tienes que estudiar, sí tienes que formarte. La academia es muy interesante desde el punto de vista cuando uno le sabe sacar el provecho, porque muchas veces también ocurre, mira, no estoy de repente en la universidad de mis sueños, pero yo me aplico con constancia, determinación, y yo puedo llegar incluso más lejos que una persona que se haya formado en una Ivy League, por ejemplo, y no quisiera yo decir como que wow, pero que es posible, dadas las capacidades, o sea, depende muchísimo de las capacidades de cada quien. Así es. Y algo muy importante que yo quiero rescatar como mensaje, ¿no? Después de haber visto todas estas declaraciones y toda la polémica, es que comencemos a darle, yo creo que todavía más valor a lo que tenemos acá en la mente y a nuestra capacidad creativa, a las posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos innatas, y tratar más bien de desarrollar eso antes de comenzar a depender de herramientas tecnológicas. Y lo estoy diciendo yo, que soy, ustedes saben, amante de la tecnología y me encanta todo lo que está pasando con el desarrollo de inteligencia artificial, pero hay que entender que obviamente como seres humanos tenemos la necesidad de ir avanzando al mismo ritmo al que va avanzando esta tecnología. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Mire, antes de irnos rápidamente, ahora también hablando del tema de lo académico, ¿cómo tú le dices a un chamo, y esto como reflexión, no, tú tienes que ir a la universidad, cuando evidentemente en la práctica vemos que puedes incluso hacer mucho más dinero creando un canal de YouTube, generando contenido? Entonces también hay que encontrar cierto balance entre, por ejemplo, las oportunidades que tú puedes encontrar dentro de una empresa y lo que más bien puede ser una pérdida de tiempo para ellos, porque así lo sienten. Entonces yo creo que hay que empezar a flexibilizar esas estructuras que de hecho algunas empresas lo están haciendo. Se están adaptando a mejores horarios, mucho más cómodos para nuevas generaciones. Sí. Así es. Y ejemplos de gente que no terminó la carrera y que tiene mucho dinero, hay pues, de Mark Zuckerberg para abajo. Así que, bueno, esto
pica y se extiende. Es un tema para otra edición de la Tecnocápsula. Por lo pronto yo me despido agradeciéndoles como siempre la oportunidad y recordándoles que me pueden seguir en @Maybelty. Sigan disfrutando de la programación de Globovisión.